Ya, listo. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte de la clase. Esto es... Ah, perdón, me equivoqué de archivito. Disculpe. Hasta eso. Aquí. Sí. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahorita, en este momento, es el planteamiento del método simplex en la solución de problemas lineales de maximización y minimización. Vamos a aprender a plantear. Hasta ahí va a ser el examen, hasta el planteamiento. Lo que es el proceso de iteración, eso ya lo vamos a ver ya en el segundo parcial. ¿Sí? Entonces, para plantear un problema de programación lineal, aquí les he puesto un archivito en Word. Entonces vamos a tener que considerar los siguientes elementos. ¿Me ayudas con la lectura del primer y segundo párrafo? Joel, ayúdanos con la lectura, por favor. Primer y segundo párrafo. Objetivo, programación lineal, método simple. Método simple es un procedimiento algebraico que se utiliza para resolver un sistema de ecuaciones lineales. No, yo lo hice Zoom. Un sistema de ecuaciones lineales simultáneas con más variables que restricciones y permite identificar una solución que ofrezca el mayor valor posible para la función objetivo. Nota, no puede esperarse que todas las soluciones de las ecuaciones, restricciones, den una solución factible. Por lo tanto, en el método simple se elimina la consideración de las ecuaciones que no satisfacen. También los requisitos de no negatividad. ¿Ya? Entonces, miren, aquí nosotros vamos a hablar de solución factible, que es la que nos interesa. ¿Cuál vendría a ser la solución factible? Lo que aparece cuando nosotros trabajamos en una gráfica de dos variables, en donde veíamos en un plano cartesiano cuáles eran las regiones acotantes. Decíamos, cuál es el margen que nosotros podemos decidir para producir. Entonces, todo ese conjunto de posibles soluciones es lo que se va a llamar como solución básica factible. ¿Cuál es la diferencia del método simple con el método gráfico? En el método simple nosotros vamos a poder trabajar n variables por n restricciones. Aquí podemos meter cuantas restricciones y cuantas variables se nos ocurre. Y esto se resuelve mediante un sistema matricial a través de una técnica que se llama la técnica de la iteración. Vamos a iterar los valores. Y para eso tenemos que armar la estructura y nos vamos a familiarizar con los nombres que identifican a cada elemento del sistema de ecuaciones que se va a conjugar. Entonces, ya ustedes conocen los coeficientes de la función objetivo. Eso se determina con la letra C, C minúscula, C sub J. Entonces, acuérdense que nosotros teníamos C1 y C2, que eran los márgenes de contribución de las funciones cuando hacíamos nuestros análisis de sensibilidad. Los coeficientes de las variables, esos van a ser cuando nosotros armamos nuestra restricción, cada uno de los valores que acompañan a nuestras variables, esos van a ser los coeficientes de la variable A y J. Y el lado derecho de la restricción es lo que es la condición. Acuérdense que era el número de horas. Decidimos aumentar el número de horas, reducir el número de horas. Eso le vamos a llamar como el lado derecho de la restricción. De ahí vamos a tener algo que se conoce como elemento pivote. De momento lo vamos a solamente a leer estas definiciones de aquí. A ver, ayúdame, Pierre, con la lectura, por favor, de elemento pivote hasta columna pivote. Elemento pivote. Elemento de la tabla simplex
en el que se cruza en reglón pivote y la columna pivote debe ser igual a 1. Reglón pivote es el reglón de la tabla que corresponde a la variable básica que está por quedar fuera de la solución. ¿Ya? Entonces, estas definiciones de momento las vamos a dejar solamente en lectura, ¿sí? No, porque ya vamos a ver cómo armar una función. Entonces, tenemos que en estas restricciones la maximización llega a ser cuando no existen elementos positivos en la columna, entre la diferencia de lo que es el margen y la utilidad máxima posible. Ya vamos a ver cómo hacemos cada una de estas cosas. Entonces, para eso nosotros tenemos dos maneras de resolver. La una es plantear el mismo objetivo, ¿sí? El mismo problema de maximización, y elegir la columna pivote con la diferencia de que en vez de hacer el proceso de iteración por el mayor valor, se va a hacer por el menor valor. Esa es una técnica. La otra técnica es trabajarlo como si fuera un proceso de maximización, pero con la única diferencia de que a la función objetivo la vamos a multiplicar por menos. Eso, de momento, las vamos a dejar ahí expresado. Eso lo vamos a ver en el segundo parcial. Entonces, vamos con este ejercicio. En este ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular nuestra función, cómo quedaría expresada nuestra tabla simple. Entonces tenemos un caso de minimización, dos variables, y tenemos tres restricciones. Entonces vamos a graficar. Noten en cuenta que aquí está sombreado esto de color amarillo, que esto significa que es lo que tendríamos que nosotros modificar o tener en cuenta el tipo de signo al momento de plantear la tabla. Entonces vamos a convertir esta ecuación en una... Ahí quedó. Entonces vamos a convertir esta forma funcional, la vamos a convertir en el modelo estándar. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es la función objetivo, en la forma estándar, va a ser la misma función, pero como está en negativo, voy a usar la técnica de multiplicarla por menos. Entonces por eso tengo menos 2x1 y menos 3x2. Por eso aquí tengo 2, 3, que es la función, pero la expreso en negativo porque voy a minimizar. Y a partir de eso voy a tener mis tres restricciones. 1, 2 y 3 restricciones. Entonces, este de aquí es idéntico, no pasa nada, no hay nada nuevo. ¿Cuál va a ser lo nuevo? De que nosotros tenemos que considerar, de acuerdo al signo, ¿qué signo tenemos acá? ¿Cómo se llama este signo? Este signo se llama mayor o igual. Cuando nosotros veamos el signo mayor o igual, lo que vamos a hacer es crear una variable artificial y una variable de holgura. Esta variable artificial la vamos a representar con la letra A la variable artificial, y la variable de holgura la vamos a representar con la letra S. Y a las variables artificiales la vamos a multiplicar por un número muy grande, ¿sí? Y a las variables de holgura siempre las vamos a multiplicar por 0 en el lado de la función objetivo. Entonces, para armar la tabla estándar, entonces lo que hacemos es agregamos x1, x2 y vemos aquí signo mayor o igual. Entonces pongo igual, ya la condición mayor o igual no me interesa. La restricción que es 125, eso no cambió, 125. Entonces, pero tenemos, como es mayor o igual, vamos a tener una variable de holgura y una variable artificial. Entonces agregamos la variable de holgura 0 y la variable artificial menos, con un m que representa a un número sumamente grande, un número muy grande. Entonces, como agregamos a la función objetivo esta condición, lo mismo vamos a hacer a la función objetivo. A la condición le vamos a poner S1 y acá vamos a poner A1. Lo mismo hacemos en el segundo caso, que es mayor o igual, vamos a agregar dos variables, la variable de holgura y la variable artificial. Y en cambio, cuando tengamos la condición menor o igual, lo que vamos a considerar es únicamente la función o la variable estándar. Aquí ya no le vamos a poner la variable holgura, ya no le vamos a poner variables artificiales. Y esta sería la representación del modelo estándar.
Ahora veamos la representación del modelo de la tabla simplex. Si está entendido la primera parte, lo de acá es sumamente sencillo porque es reescribir la tabla. Voy a hacerlo directamente. Tenemos 2 y 3 que voy a minimizar. Entonces va a tener menos 2 y menos 3. La diferencia es que en la tabla simple pongo las variables en la parte superior. X1 y es X2. Entonces aquí va a ser 2 y va a ser menos 3. Menos 2 y menos 3. Entonces, como tengo la primera ecuación sé que es una variable de mayor o igual. Entonces tengo que representar a mi variable artificial, la pongo como A1, y sé que lo voy a restar de un número muy grande. De un número muy grande, porque tengo mayor o igual. Entonces, agrego como base a la variable artificial con el valor de menos m, y en las variables de holgura le aumento ese 1, pero con el menos 1. Entonces, aquí tengo mi primera condición de la ecuación. Y de ahí, entonces, variable de holgura, variable artificial. Para la segunda, el mismo procedimiento. Tengo que era 1 y 1. Acá. 1 y 0. 1 y 0. 1, 1 y 1. 350. 350. Entonces, como es mayor o igual, voy a agregar mi variable artificial. Está mi variable artificial. Si ven menos, menos. Y le pongo acá el valor 1. Y va a su variable de holgura con menos 1. ¿Sí? Porque es mayor o igual. En cambio, para el menor o igual, ya no tenemos que crear la variable artificial. Solamente tenemos que crear una variable de holgura, que la ponemos S, y este va con signo positivo. Y esto sería el bosquejo inicial de la tabla simple. Una vez que tenemos este bosquejo, tenemos que calcular los valores óptimos de la función objetivo, que es el valor de z. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Multiplicamos menos 2, perdón, 1, multiplicamos 1 por menos m, más 1 por menos m, me queda menos 2m. Luego hacemos 0 por menos m, 0, 1 por menos m, menos m, 0 por 1, 0, me queda menos m. Acá, menos por menos más me queda m, 0 y 0, y me va a quedar m positivo. Acá me queda 0, menos por menos más m. 0 por 0, 0. Entonces me queda m. Acá, 0 por m0, 0 por m0, 0 por 1, 0. Entonces aquí me da 0. Acá en la siguiente tenemos 1 por menos m, y viene 0 y 0 y me queda menos m. Y de igual manera, 0 por 0, entonces me queda 1 por menos m menos m. Y estos son los resultados de z. Aquí vamos a tener que sumar, para encontrar este valor 475, simplemente multiplicamos menos m por 125 más menos m por 350 más 0 por 600. Si ustedes suman estos resultados, les va a dar menos 475. Hasta ahí hemos calculado el valor de z, pero esto no basta. Ustedes se dan cuenta que hacemos este cálculo. Aquí este cálculo, nosotros sabremos que hemos optimizado cuando estos dos valores se convierten en 0. Ahí nosotros sabemos que habríamos optimizado nuestra tabla simple. Como aquí no está optimizado, esto no es la solución óptima. Y de hecho no lo es, ¿no? Porque recién estamos planteando el ejercicio. Entonces aquí, ¿cómo hacemos? 2 menos 2m, me queda 2 más 2m, porque hacemos esto menos esto. Aquí, menos 3, menos m, menos por menos más, me queda menos 3 más m. 0, menos m, aquí me debe quedar, y 0 menos m, aquí es menos m. Aquí es menos m. Y aquí tenemos 0, menos m, menos m. 0, menos 0, 0 no pasa nada. Menos m, más, menos m, entonces esto se queda 0, menos m, menos por menos más m, me queda 0. Y esta sería mi tabla simple. Y hasta aquí sería lo que nosotros vamos a evaluar hasta el término del... O sea, hasta aquí entraría el examen.
hasta el planteamiento de la tabla simple. Es decir, yo les he de dar de repente una función, un ejercicio y les pido que me bosquejen la tabla simple. Pare de contar. Solamente bosquejarla, nada más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ningún economista por mi parte. Ninguna. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No hay ninguna pregunta? No se olvide de subir los videos de la clase del día de hoy, por favor. Sí, ya los voy a subir. ¿No hay preguntas? Lidilia, ¿alguna pregunta? No. Jordan. Profe, arriba en el S estándar. ¿Ya? Ahí donde dice 0, S2, usted dijo que ese debería ser positivo, ¿verdad? Y ahí está negativo. Pero es No, dos. donde está con verde, Sí, con verde, con aquí, verde. Ahí ese debería ser sí, positivo, ¿no? aquí es positivo, correcto. Sí. Ajá, es Y por el momento del copy el y pega, no sé MA2 por qué debería ser negativo. Ay. Pensé que era algo así del ejercicio. Y este va a ser, no. Sí, porque aquí está positivo, si te das cuenta. ¿Ya? Es por el momento del copy y pega, parece que se distorsiona, no sé. ¿Ya? Ya, entonces, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos, ya sería el día jueves, ¿no? Y la lección del día jueves va a ser hasta lo que vimos la semana pasada, ¿no? Esto de aquí no entra a la lección. Esto ya es para el examen. Listo. Y la tarea que tienen que hacer es en todos los ejercicios que hemos visto, van ustedes a plantear la tabla simple. En todos los ejercicios que hemos visto, ustedes van a plantear la tabla por el método estándar y la tabla por el método simple. O sea, ustedes simplemente van a decir, esta es mi tabla, y la van a presentar. Pare de contar. ¿Sí? Esa es la tarea que vieron en la semana 7 y la de la semana 6, es que ustedes simplemente van a hacer a los ejercicios que hemos visto, que son 3, antes de de la explicación del ejercicio anterior, lo que se muestra, ustedes lo que van a hacer es calcular el análisis de precios para los 3 ejercicios que hemos visto en clase junto con el de la tarea. Y esto es la tarea. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Ya les voy a subir los videos, no se preocupen. Y ya les voy a ampliar el plazo hasta el día jueves. Y ahí de jueves no pasa, que ya tengo que presentar las notas al sistema.